bueno, yo terminé de dar mi conferencia y cuando me paro, él que viene abre los brazos y me abraza. Yo, hermanito Luis, me dice, donde tú estás dando la ponencia, porque afuera le llaman ponencia, vengo a escucharte a ti, hermanito, porque tú vienes a hablar de lo que has vivido, no de lo que leíste en una biblioteca ni lo que te contaron. Y bueno, y me dice, tú tienes que ir a mi tierra, hermanito Luis, porque tenía una gran amistad, era el mimado de Fidel Castro. Ajá. Tú tienes que ir a mi tierra porque yo te voy a conseguir una audiencia con Fidel. Y no pude, me invitaron 2 veces de La Habana a Cuba, no pude viajar. Como me invitaron a Puerto Rico y tampoco pude viajar. ¿No? Y te cuento otra sobre la payada. ¿Cómo nace un poco esto de Gavino con la guitarra y todas esas cosas? En San Telmo estaba la pulpería de... me tengo que acordar. No importa, una pulpería había en San Telmo. Sí, había una pulpería de Pancho Luna. Ah, claro, el de la guitarra. Famoso. Y no podía faltar la guitarra en una pulpería. Claro. Y Gavino no tenía guitarra. Entonces iba a la pulpería de Pancho Luna a tocar la guitarra hasta que Pancho Luna se la regaló, ¿no? Por eso está en los versos esos que escribió Curbelo, la guitarra de Pancho Luna, donde nombra todo lo que ocurrió en eso. Por eso yo en la bandera que hice el payador puse las 2 guitarras. En el centro la imagen de Gavino Ezeiza y a los 2 costados las guitarras que vendrían a ser las guitarras de Pancho Luna, ¿no? Hay un testimonio generado por usted que es la bandera del payador. Sí. Está el monumento al payador y el recero que se hizo acá en Tres Arroyos, también por gestión suya, con el apoyo municipal. Sí. Y bueno, y el museo del payador también. Sí. Bueno, te cuento. ¿Sabés de dónde nace la idea del monumento? Nosotros, viste que en el mes de julio, el 23 de julio, es el Día Nacional del Payador en la República Argentina, gracias a lo que consiguió José Curbelo y Víctor Di Santo, historiador de todas esas cosas, Víctor Di Santo. Entonces, en el mes de julio no se hace en el mismo día porque los payadores no pueden estar el mismo día en todos lados. Claro. En el mes de julio, que no recuerdo, tengo que preguntar a Martita, hicimos una gira de payadores con Martita Swing, con Huarte Morsegui, con Gustavo Abello, yo no sé si no estaba Socodato, que no recuerdo, que se inició el jueves en Lobería. El sábado se hizo en Mar del Plata. No, el viernes se hizo en Mar del Plata. El sábado se hizo en Castelli y cerramos en el puerto de La Valle, donde en aquellas épocas, años 55, se hacían las cruzadas gauchas entre payadores argentinos y uruguayos. Ahí bajaban a través de los barcos, los payadores uruguayos se juntaban con los argentinos y hacían la cruzada gaucha. Entonces nosotros, como te dije, el sábado hicimos en Castelli y el domingo cerrábamos en el puerto de La Valle. Cuando voy a entrar al puerto de La Valle, me encuentro con el monumento a Santos Vega. Te lo juro que me arrimé, lo abracé, lloré un poco y dije, ¿y por qué si esto nos hicieron un monumento nosotros no lo podemos tener? Y así fue que me puse a trabajar con la idea y gracias a la colaboración grande que nos hizo Graciela de Leo, que fue el que trajo el valor del monumento de la provincia. Graciela de Leo, creo que era natural de Indio Rico y muy... De Indio Rico. Muy allegada a las cosas criollas también. Le encantan todo. Sí, sí. A su vez te digo que tenemos contacto continuamente y cada vez que viene a Tres Arroyos lo primero que hace es irme a visitar a mi casa. Qué bien. ¿No? Ya te digo, yo conseguí un apoyo muy, pero muy grande de la doctora Graciela de Leo, porque le encantaban también las cosas criollas. Sí, sí, muchas veces ha venido de Buenos Aires especialmente a presenciar ceremonias donde sí, señor, ha venido exclusivamente cuando yo lo he invitado. Claro, porque hubo además, en toda esta historia suya,
varios encuentros de payadores realizados 17. Aquí. 17. Sí. Con la presencia de payadores uruguayos, brasileños, como Pablo de Freitas Mendoza, sí, por ejemplo, como Pablo Yáñez, el chileno, claro, que vino y trajo el guitarrón de 25 cuerdas que pasó con José Curvelo porque se entendían en los idiomas. Sí. No, Pedro Yáñez, dije Pablo, no, Pedro Yáñez. Yo traje todo lo que pude, Héctor, y te cuento, cada vez que yo hacía un encuentro de payadores, yo sacaba un préstamo, Héctor, porque había que darles de comer a los payadores, había que darles hotel, no lo podías mandar a una cantarilla. Yo respeté mucho el canto del payador, por eso los atendía de esa manera. Claro, y muchos de ellos conocieron Tres Arroyos detrás del suyo, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Y vieron ese monumento que cuando lo vieron se arrodillaron, se persignaron. Estuvo también, me acuerdo, de esa inauguración, Rosa. Sí, el de Madariaga. El de Madariaga, el cantor. El Brujo. El Brujo, exactamente. Sí, el Brujo, Juan Carlos López del Uruguay. Claro. Bueno, Curvelo, Marta Swin, que cuando se inauguró el monumento hicimos unas payadas ahí donde es la sociedad rural. Sí. Alquilamos la carpa de la ENE para el almuerzo que no cabía un alma. Hicimos una payada y Marta Swin payó con Socodato y yo payé con José Curvelo. Jorge Alberto Socodato, otro gran valor del criollismo. De los grandes. ¿No? Yo, Héctor, no es porque quiera ponderar, pero para mí, tanto en la animación de jineteada como en los payadores, para mí el más grande fue Jorge Alberto Socodato. Y que me abrió un poco, me indicó el camino, cómo me tenía que ubicar en un escenario, todo fue una gran... Y estamos continuamente al habla con Socodato. Vuelvo a Cascallares y me voy un poco al caballo de la historia, el famoso al zorro. Al famoso, ¿no? Zorro. Usted lo conoció muy bien, sí. El caballo. Bueno, yo te cuento, Héctor, que cuando se descubrió el monumento al zorro ahí, dijeron y pusieron una placa a un tal Espil, jinete de la Prida, como que era el primer jinete que montó zorro. No, equivocadamente. El primer jinete que tuvo el zorro en su lomo es Julio César Barrionuevo, que lo llaman Patiano, porque yo estuve en esa... Fuimos a probarle 12 animales a Gordaliza, Cifuente y Carracino, que era la caballada de los tigres de la llanura. Y habían puesto 2 palenques, en uno montaba yo y en otro mi primo. A mí me toca la cautiva, la hermana del zorro, idéntica, percherona, grandota, de tordilla negra. Y a mi primo Julio le toca el zorro. Yo los vi porque para la probada, cuando te pegan el grito, lo tenés que largar, porque así se hacen los reservados. Y yo vi que por allá voló mi primo. Le digo, negro, ¿lo soltaste? No, dice, que lo voy a soltar si ni lo vi. Es impresionante la fuerza que tiene este animal. Y yo te digo, cuando se descubrió el monumento, la persona indicada que estaba llamada para hablar de la historia del zorro era yo. Y en el momento de que se descubriera el monumento, para hacerle una improvisación era yo. Pero hubo algunas diferencias allí en las cuales no nos pudimos poner de acuerdo y yo no fui. Ajá. Sí. Ajá. ¿Qué otros caballos recuerda como bravos? Y bueno, el Rubio de Santa Cruz, que tuvo varias peleas con Jorge Aristegui, porque yo lo traje una vez, creo que cuando fue la primera vez que salió campeón en Jesús María Aristegui, lo traje a Tres Arroyos a montar el Rubio. Yo hice el arreglo, primero lo hice con Santa Cruz, que era el dueño, y después lo hice con Aristegui, que fue, yo la titulé La jineteada de la historia, porque jamás van a meter la gente que metimos, ¿no? Y después lo montó en otra vez en el campo de Anaya,
Pero una jineteada de aquellas históricas, Héctor. La evolución de la jineteada ha hecho que decrezca un poco la cantidad de público que va a verla ahora, ¿no? Antes iba mucha más gente. Mira, para mí antes iba mucho más gente porque era distinta. Por ejemplo, está la diferencia. Antes vos con un arado abrías un surco, una vuelta con un arado y ese era el predio. Ahora tenés un montón de cosas que te priven a hacer. Por ejemplo, si no tenés seguro no podés hacer una jineteada. Sí. Y hoy cuestan mucho los reservados. Si te viene un tropillero, porque le cuesta hoy mantener un reservado. Sí. No era como antes, que vos lo soltabas al potrero, por decirte, y se mantenía solo. Ahora tenés que mantenerlo con sus inyecciones, con todas las cosas que requieren mantener un reservado. Muy distinto. Y hablamos de caballo, hablemos de jinetes también. Dentro de los jinetes que usted vio, los más destacados. Y bueno, aquí en Tres Arroyos te puedo hablar que para mí uno de los grandes jinetes que todavía vive y tiene más de 90 años fue Solís Markovich, el negro Markovich, como le decía. Yo tuve la suerte de andar en jineteadas con él, de montar, inclusive representar a la ciudad de Tres Arroyos en un equipo que se formó en Benito Juárez, que montábamos el Chulo Arce de las Clinas, Luis Barrio Nuevo con el cuero tendido, Hugo Solís Markovich con la grupa y Hugo Villalba con los bastos de encimera. También Hugo Villalba, uno de los grandes jinetes, como Zacarías Silvera. Hubo grandes jinetes, Hugo Liébana, recuerdos imborrables, Martín Rojas, que era de González Chávez, pero que andaba metido acá en la zona continuamente. Grandes jinetes. Yo creo que hubo más jinetes antes que los de ahora. Y después la otra, esto. Antes te largaban del palo el reservado y corcoveaba hasta la maroma, hasta donde está. No te lo agarraban. Ahora salís del palenque, está la campana a los 8 segundos, claro, a los 10 segundos. Quiere decirse que no se alcanza a ver ahora el jinete. Claro. Volvemos a la vida del campo, aquella vida rural del joven Barrio Nuevo. Distinto tipo de tareas, ¿no? Sí, todas. Yo no me olvido que muy frías, a los de Torquirrine lo que más me dolía y sufría era con la ordeñada. Porque llueve o truene, L, no L, vos tenés que ordeñar. Y ahí se desnataba, donde se sacaba la crema y todas esas cosas, para hacer la manteca, para hacer los quesos. Yo, cada vez que me tocaban esos trabajos, te digo la verdad que sufría, porque era como ponerle el pecho a las varas. Después, la hacienda, cuidar la hacienda, arreglar los alambres, y sentársele al tractor también, ¿no? Sí, señor. Y también hacer una especie de doma a un caballo también, ¿no? Por supuesto. Claro. Siempre. Caballo nacido ahí en el mismo campo. Yo te cuento, te voy a contar y vale la pena contártela. Yo cuando voy a trabajar a la cantera de yeso, que estuve 24 años ahí manejando las máquinas viales, que después que dejé todo lo que yo me dediqué a las máquinas viales, hasta anduve en el sur manejando máquinas viales. Yo estaba en la cantera y agarré a uno, como tenía tiempo, estaba armando la cantera, agarré unos caballitos para amansar. Y no me olvido que tenía una yegüita Picasa, sí, muy arisca, que se espantaba hasta de la sombra. Y yo ya la tenía dócil. Dócil quiere decir que ya la tenía mansa. Pero me había lastimado esta mano, me había abierto la mano. Y no podía agarrar las riendas. Claro. Prácticamente la agarraba con la puntita de los dedos. Entonces la cierro, porque hay que cerrarla en la asidera al bozal para que no darle lugar a que corcovea, que pegue el salto. Y la piso el estribo y la voy a montar y se abraza, la cabeza corcoveando. Héctor, me pegó la madre de todos los golpes.
Y yo dije, para mí, a un manso, a un sordo le fuiste a tocar bocina, dije. Como pude la agarré, la llevé al medio del lote, que era un lote de 50 hectáreas. Bueno, me acomodé bien las pinchas porque me había hecho perder la faja, todo del golpe que me pegó. Le acomodé, le aflojé la cincha, le acomodé el recaudo, la cerré bien sentada, bien cerrada, no darle lugar a que corcovee, y la monté. Y una vez que estaba arriba, que le solté la sidera, le dije, ahora sí, corcovea, que tenés un hombre arriba. Y le di la madre de todo lo que había. Yo no me olvido que Héctor, ¿sabe cómo la paré? Porque sacaba la lengua de cansada. Ajá. Se olvidó de que tenía que corcovear o que saltar. Y eso lo hice solito, esto sin la ayuda de nadie. Sí, sí. Indudablemente que es una tarea de riesgo la del, Es de riesgo, la del sí, jinete. sí. Y hubo jinetes que se han pegado golpes muy fuertes. Muy que duros, se inclusive. han lastimado mucho también. Se han lastimado, han recibido quebraduras. Sí. Y también algún jinete le ha tocado partir para donde no se vuelve. Ajá. Uno cuando sube el jinete no sabe esto, Claro. lo que le va a pasar. Porque se puede bolear, se puede caer, se puede pisar, que se da vuelta. Es bravo. Sí, Uno, claro. uno no sabe cuando monta un reservado lo que le va a pasar.